Te pedimos, Padre, que derrames tu Espíritu Santo en nuestra inteligencia para que sepamos comprender lo que a través de las Escrituras hoy nos quieres mostrar. Muestra esas áreas de nuestra vida que permanecen ante nuestra conciencia ocultas. Esas áreas de nuestra vida, Señor, que necesitan ser tocadas por el poder de tu resurrección. Segundo tema, sanación de traumas, Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice la Escritura: aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿de qué discutís por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a liberar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos sentado a la mesa. Con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunido a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Es palabra del Señor. Pues bien, creo que no hay pasaje en la Escritura más explícito que este en el que se nos explique cómo es el proceso de sanación interior. El Evangelio de Juan, capítulo 10, en el versículo 10, se nos da una promesa de Cristo. Se nos dice que el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Amén. No se le da vida a aquello que tiene vida, sino a aquello que de vida carece. Amén. Lo segundo es que podemos nosotros tener apariencia de vivos,
Podemos nosotros ser personas que nos desenvolvemos, tener actividad cotidiana, sin embargo, por dentro estar muertos. ¿Y qué significa esto? Podemos nosotros habernos hoy día arreglado, maquillado, lo que fuera, y sin embargo tener el corazón lleno de tristezas, tener el corazón lleno de amargura, vivir con miedos, aplastados por nuestras angustias. Podemos vivir fastidiados, renegando de todo, vivir una vida sin esperanza. Pues bien, vivir así no es vida. Por eso, estas palabras del Señor tienen que tener una resonancia hoy día en nuestro mundo interior. Se le da vida a lo que carece de vida. Cuando tú gritas a tus hijos, cuando tú te peleas con tus familiares, cuando vives en un estado constante de fastidio y de frustración, cuando tienes el corazón lleno de rencor, lleno de odio, lleno de ira y de venganza, pues esa no es la vida que Jesucristo nuestro Señor ha pensado para cada uno de nosotros. Yo quisiera, hermano, que en este momento te hagas una pregunta. ¿Eres feliz con la vida que tienes? Y no se trata de que de forma rápida e inmediata digamos, sí lo soy. Se trata de que en este momento tú mires tu vida y te pongas a pensar qué necesita esta vida tuya para que sea una vida plena. Esta sencilla pregunta sobre la felicidad de pronto nos lleva a entender algo, que solamente Dios puede hacer al hombre verdaderamente feliz. En el Salmo 41, en el versículo 3, se nos dice que Dios le otorga al hombre la capacidad de ser feliz sobre la tierra. Nosotros nos casamos, nosotros tenemos hijos, estudiamos una profesión, nos tratamos de desarrollar en ella, tenemos un negocio y todas las acciones, determinaciones de nuestra vida con una intención, ser felices. Por eso el punto es, preguntémonos en este momento en nuestro corazón si es que realmente lo somos. Pues bien, hace unos días conversaba con una persona bastante mayor y le decía, hay un libro, el Eclesiastés, en donde a mí me llama mucho la atención. Lo debes haber escuchado tú, que no hay nada nuevo bajo el sol y todo lo que se hace es vanidad de vanidades. En ese libro yo le decía a esta persona lo siguiente, ¿no? Este Eclesiastés, este predicador, este anciano del pueblo judío, ha llegado a hacer una reflexión de su vida. Y a partir de la reflexión de su vida se da cuenta de que la tragedia del hombre es que todos los días se le repitan. Que se le repite el lunes, el martes, el miércoles y que el hombre viva bajo esa rutina. ¿Me dejo entender? Pues bien, y lo que él dice, ¿qué es lo que diferencia a un hombre de otro? El conocer a Dios. Porque un hombre que vive sin Dios, para un hombre que vive sin Dios, todos sus días son iguales. Para un hombre que vive con Dios, cada día es completamente distinto. Y esta persona le decía esto por lo siguiente, de que a veces nosotros vivimos con el corazón apagado, que a veces vivimos sin una expectativa de una vida mejor, sin proponernos luchar por cosas que queremos de la vida. Y más o menos para que me deje entender esta idea, que suena bastante abstracta, vamos a descenderla con un ejemplo de lo cotidiano. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que han ido a comer a un menú? Y pues bien, hay dos tipos de personas en la medida de cómo comen o cómo eligen su comida. Hay personas que van a comer, se sientan, miran la carta, ven lo que se les antoja, mira el plato de comida del comensal del costado, del que está en la otra mesa, yo no sé qué pedir y al final se terminan pidiendo un plato de comida que puede gustarles como no. Pues bien, la gente que hace eso significa que es gente que no tiene mucha motivación en la vida, que no tiene una meta, que no tiene cosas claras, simplemente acepta lo que se les ofrece, lo que la vida les ha tocado vivir. Pues bien, hay otro grupo de personas que se van a comer con una intencionalidad distinta. Hoy se me ha antojado el lomo saltado, entonces quiero comer lomo saltado, me voy al restaurante, me siento y me acercan la carta y ¿qué pido? Tráigame un lomo saltado. Pues bien, ¿hay diferencia entre las dos personas o no? La segunda sabe lo que quiere, la segunda tiene claros sus objetivos, la segunda de pronto tiene anhelos en el corazón y camina atrás de ellos.
La primera no. Acepta solo lo que le toca vivir. ¿Cuál de los dos eres tú? La persona que se mueve en base de proyectos, en base de anhelos, la persona que se mueve en base de lo que sueña su corazón, porque cuando tú estudias los salmos, en los salmos se enseña de que Dios trabaja con lo que el hombre sueña en su corazón. Lo que significa que si el hombre no tiene ningún sueño, no hay con qué trabajar. Entonces, muchos de nosotros podemos tener la vida apagada y por eso es que se habla de sanación interior. La sanación interior consiste en pedirle a Jesús que se meta en nuestra historia, que retrocede en el tiempo, esos momentos difíciles de nuestra vida en el que fuimos heridos y nos libere de los efectos negativos de ese trauma y nos cure esas heridas con su amor. ¿Y esto por qué? Porque son muchas veces esas heridas en el corazón las que nos impiden soñar, las que nos impiden mirar la vida con esperanza, las que nos impiden vivir la vida con alegría. Yo no sé si tú ves Los Simpson, la de cabello azul grandote, ¿cómo se llama? ¿No la has escuchado a ella que siempre hace... Pues bien, ¿tú haces así también o no? ¿Sabes qué significa eso? Significa que esa persona se está tragando su frustración. Significa que esa persona se está tragando su fastidio. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Tragamos nuestro fastidio y tarde o temprano nos va a causar una indigestión. Las personas que viven renegando de todo, ay, pero esto, ay, pero lo otro. Las personas que viven quejándose de todo son personas que en el fondo están frustradas con su vida. Si tú vives renegando de todo, estás frustrado. Simplemente que tú no lo sabes, ahorita lo estás entendiendo. Pero todas las personas que viven renegando viven frustradas y esa frustración significa que hay temas no resueltos en su vida. Hay una insatisfacción profunda con la vida que se tiene. Por eso renegamos con los hijos, renegamos en el carro, renegamos en el trabajo, renegamos con todos y asumimos, así es mi carácter, soy colérico pues. No, hermano, ser colérico no es ser eso. Yo te lo digo porque mi carácter es colérico y no ando renegando con todos. Puede uno tener un tema de impaciencia y esa impaciencia es un tema de frustración y esa frustración significa temas no resueltos. La sanación interior va hacia eso, a liberar nuestra mente de esa tensión psicológica que nos impide de pronto disfrutar la vida que nos ha dado Cristo. Y para la sanación interior se necesita entender los dos pasos. Sacar a la luz la herida, es decir, por eso conviene hacerle preguntas a la persona, por ejemplo, ¿no? Un día una persona agarró y me dijo, hermano, a mí me da miedo dormir con la luz apagada. Entonces esta persona ha vivido siempre con la luz prendida, duerme con la luz prendida, se casó y el marido le dijo que apague la luz. No la puede apagar. Pero fíjate, esta mujer pensaba que eso era normal, hasta que se encontró con alguien sano. Ese es el punto, que suena gracioso, pero es que nuestro mal no se ve mal cuando de pronto caminamos entre gente que también tiene el mismo mal. Pero cuando nos juntamos con gente más sana que nosotros, a nivel emocional, a nivel espiritual, hasta a nivel físico, se nota un poco lo que en nosotros está mal. Ella me decía, hermano, yo no entiendo. A ver, le dije, ¿qué pasa cuando apagas la luz? Siento miedo. Entonces tú, a tus 29 años de edad, asumes que tener miedo a la oscuridad es algo normal. Y como que ella se comenzó a dar cuenta con lo que le decía que no era normal. Y le pregunté, ¿y desde cuándo tú tienes miedo a dormir en la oscuridad? Hay personas que están bien, están tranquilas, pasa un acontecimiento traumático y comienzan a dormir con la luz prendida. ¿Qué crees que revela eso? Que hay algo acá adentro que está diciendo, me duele. Hay un dolor, una herida no resuelta en el interior. Por eso hay que sacar a la luz las heridas. Por eso hay que hacer preguntas. Hay que sacar a la luz la herida. Y en ese contexto el segundo paso es pedirle a Cristo que sane y que libere. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 15 dice que Dios puede restaurar lo pasado. Solamente Dios puede restaurar nuestro pasado. Amén. A veces incluso ese proceso curativo de sanación interior se da cuando uno dialoga con la persona. A través del diálogo con otras personas entendemos
por qué estamos actuando de tal forma, nos entendemos y eso también ayuda en el proceso curativo. Este pasaje de los discípulos de Emaús es utilizado mucho para enseñar lo que es acompañamiento espiritual. Es utilizado mucho para mostrar cómo uno tiene que acercarse al hermano y ayudarlo en su progreso y en su descubrimiento de Cristo. Por eso también conversar con otras personas es importante. Dialogar con otras personas es importante. Un signo de que hay un trauma en nosotros que está condicionando nuestra conducta es cuando nos volvemos ermitaños. Pero las personas que tendemos a aislarnos, las personas que tendemos a separarnos de los demás, es porque no solamente hay un problema antisocial ahí que lo puede explicar algún psicólogo, pero sobre todo porque hay un trauma, hay una herida. Y por eso las personas que están heridas a ese nivel tienden a apartarse. Por eso la necesidad de estar en un grupo de oración. Cada uno de nosotros tenemos un pasado, una historia personal de la cual venimos. Somos producto de aquello que hemos vivido para bien o para mal. El Salmo 56, versículo 9, dice la Escritura que el Señor lleva cuenta de nuestra vida errante. Ninguna de nuestras lágrimas ha caído en el suelo, porque todas Él las ha recogido en su odre. El Señor camina con nosotros. Es el Dios que anda con nosotros. Es el Dios que nos sale al encuentro y que nos encuentra y quiere que en Él nos encontremos. Amén. Nuestro pasado, hermanos, para bien o para mal, va a ejercer una influencia real y actual. Es decir, lo que nos sucedió va a afectar el modo como hoy nosotros sentimos, pensamos y actuamos. La acción es la exteriorización de nuestro mundo interior. Nosotros primero sentimos, nuestros sentimientos influyen en nuestros pensamientos y nuestros pensamientos terminan determinando nuestras acciones. Entonces, lo que nos ha pasado va a influenciar nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro actuar. Amén. De forma positiva o de forma negativa. Las experiencias pasadas van a ser determinantes a la hora que tengamos que enfrentar hoy nuestra vida. Sobre todo en la medida como reaccionamos ante las crisis, ante los problemas, podemos ver en concreto cómo somos. Alguno ante un problema reacciona de forma violenta. Otros ante un problema se deprimen. Otros ante un problema se desesperan, se llenan de impaciencia, entran en pánico. Otros ante un problema se llenan de miedo. Y hay algunos que el problema lo magnifican. Entonces, de esa forma, como reaccionamos ante lo cotidiano y las adversidades de nuestra vida, podemos darnos cuenta y podemos tener la sospecha que hay algo dentro de nosotros que necesita ser curado. Podemos sacar por conclusión de cómo reaccionamos, poder ver aquello que nos limita. Y quisiera que en este momento pienses en ti. Piensa, ¿qué hay en tu vida que te limita? ¿Qué cosa nos puede estar limitando? Si hubo heridas en el pasado, estas heridas van a distorsionar la forma como nosotros vamos a percibir nuestra vida. Por eso dice en Isaías capítulo 43, versículo 18. No te acuerdes de lo pasado, ni caigas en cuenta de lo antiguo, pues bien, voy a hacer en ti algo nuevo. A veces, como los discípulos de Emaús, estamos caminando en nuestra vida mirando para atrás. Como los discípulos de Emaús, estamos avanzando en nuestra vida, conversando y dialogando de lo que nos ha pasado. Y escúchame, hermano, no se puede avanzar mirando hacia atrás. Así no se puede andar en la vida. Por eso es necesario que hagamos un alto para poner a pensar qué puede haber en mí que necesite de la cura de Jesús. A nosotros se nos originan traumas ya desde antes de nacer. Yo he orado por personas que tienen problema de identidad sexual porque en el vientre materno fueron deseados como hombre y nacieron como mujer, o fueron deseados como mujer y nacieron como hombre. He orado por personas con tendencia suicida, personas depresivas, personas de hondas tristezas, porque en el vientre materno no fueron aceptados.
Me ha tocado orar por aquellos que han sido los últimos hijos, que siempre los padres no se esperan al último hijo cuando los hijos son numerosos. Me ha tocado orar por personas que en el vientre materno incluso la madre los rechazó. Me ha tocado orar por personas que en algún momento la madre se enteró que estaba embarazada y le dijo al padre, y el padre le dijo, pero si somos pobres, ¿por qué no te cuidaste? Entonces la madre tiene un sentimiento de culpa y esto se le transmite al embrión y se le transmite al feto. ¿Me dejo entender? Entonces esos embarazos no planificados, que se dan en medio de un conflicto matrimonial, que se quiere que sea varón, porque si es mujer no. A veces se tiene ese pensamiento, o embarazos que pueden ser de producto de una violación. Todo eso genera un trauma. Que tú no seas consciente, que no seamos conscientes de eso, no significa que no esté ahí. Amén. Traumas que se pueden haber dado en la niñez. Por ejemplo, falta de cuidado. A mí un día me tocó orar por una mujer. Cada vez que tocaba a esta hermana del hombro derecho, reaccionaba así. Algo le pasaba. Entonces otra vez la vuelvo a tocar, le dije, a ver hermano, vamos a orar. ¿Y qué había pasado? Que esta persona quedó bajo el cuidado de su mamá, tenía 3 años de edad, y un día fue una amiga de su mamá a verla, la mamá se metió al baño y la amiga la comenzó a tocar en sus genitales. Y la niñita tenía recuerdo desde los 3 años. Y por eso es que había un miedo hacia el sexo, había miedo de que alguien la tocara. Una vez oré por una adolescente de 16, 15 años más o menos, que sentía cada vez que comía que tenía un problema en la tráquea. Entonces cuando oraba por esta persona, la mamá me decía, hermano, le echo todos los análisis, todos por aquí para ver qué problema puede tener porque se atora. Entonces, pues, ¿qué había pasado? En el momento de la oración, el Señor mostró un recuerdo de 5 años de edad que el tío, cuando llegó a la casa, la besó y le introdujo la lengua en la garganta. Y son muchos casos, ¿eh? Esos padres que le encanta darle beso en la boca al hijo también generan traumas. Una chica me cuenta con vergüenza un problema que tenía, sufría y padecía de lo que es masturbación compulsiva. Esta chica, para dormir, tenía que masturbarse por lo menos 4 o 5 veces. Comenzamos a hacer oración para ver de dónde partía el problema, y pues bien, el problema partía de que fue tocada por un tío, y que eso despertó de tal forma su líbido, que cada vez que sus padres tenían relaciones sexuales, yo no sé cómo esa niña hacía, se metía debajo de la cama de los padres y se tocaba, se masturbaba, ya a temprana edad, a los 5 o 6 años. Entonces ella comenzó a desarrollar esto como un problema. Cada vez que tenía ataques de ansiedad, producto de la herida que le generó el tío, ella, para aliviar la ansiedad que sentía, se masturbaba. Nosotros, cuando venimos a este mundo, somos como una hoja en blanco. De 0 a 5 años se ponen todas las primeras impresiones que nos van a acompañar por el resto de mi vida. Toda tu experiencia emotiva es la que te va a acompañar para siempre. Muchos de nosotros no tenemos claridad de lo que pasó en ese tiempo, cuando hay esas lagunas de que no recordamos alguna época de nuestra vida, significa de que hay un trauma ocupando ese espacio en la memoria. Hay personas que tienen problemas y deficiencia en la memoria, es por eso. Podemos nosotros haber sido comparados con nuestros hermanos y esto también nos va a generar un trauma. Se puede haber creado incluso hasta una especie de rivalidad y de discordia cuando han sido muy hirientes con la palabra con nosotros. La falta de interés, tú puedes haber visto a lo mejor una falta de interés hacia ti. Yo recuerdo en un retiro de sanación para jóvenes que estaba dando en Villa El Salvador, y recuerdo de que estaba orando por varios chiquillos, ¿ya? ¿Y cuál era la herida más dolorosa en ellos? Que llegaban a la casa y quien encontraban era la señora que trabajaba. La herida más dolorosa para ellos es que llegar a su casa y no estar su papá ni su mamá. La herida más dolorosa, porque eso les decía, no eres importante. Claro, pero tú le puedes decir, hijo, yo tengo que trabajar para comprarte tus gustos. Sí, pero el niño no lo entiende. No lo va a entender. Sí, hijo, pero es que yo me he roto el lomo y tú tienes que saber valorar. Sí, pero el niño no lo procesa así. Y por eso, no sé si tú te habrás dado cuenta, mi época no era así. Yo conozco un montón de chiquillos que ya son adultos de temprana edad, 21 años, 25 años, que son muchachos que, a pesar que ya son adultos, son emocionalmente inestables. Al primer problema, ¡pum!, se vienen abajo.
Es decir, no están preparados para enfrentar la vida. Yo he orado por un montón de jóvenes universitarios, oraba por jóvenes universitarios que no conseguían trabajo y se deprimían, y se venían a lo más hondo. Y aunque tú no creas, para ellos sí es algo traumático. De enterarte de que tu amiga con la que has estudiado tiene mejor puesto de trabajo que tú. Y es decir, esa competitividad que se les ha metido en la cabeza hace de que muchas veces le venga lo que se conoce como susumenage, lo que se conoce como que se caen emocionalmente por la tolerancia a la frustración, que es tan mínimo. Porque se les enseña a ser competitivos con los demás, no a ser competitivo con uno mismo. Entonces, son traumas que se pueden generar, traumas de maltrato, de abandono. Por ejemplo, tus padres se divorciaron, ese es un trauma, eso puede generar un sentimiento de abandono, un miedo al rechazo. Padres que de pronto han rechazado a sus hijos de alguna manera por algún gesto negativo que tuvieron, etcétera. Podemos haber sido heridos en nuestra adolescencia, podemos haber sido heridos en el matrimonio, ya en etapa adulta. A mí me ha tocado orar por mujeres, estamos en un ambiente de adultos, me ha tocado orar por mujeres que o que el marido les ha dicho o que se han sentido que no son buenas mujeres en la cama. Sentirse simplemente utilizadas y no amadas. La infidelidad, el adulterio, también genera un trauma. Cuando se rompe una relación, no solamente es que te duele por la persona a la que amaste, sino porque todo lo que tú habías construido fantasiosamente por el futuro, es decir, tu futuro se viene abajo. Eso genera un trauma. Una quiebra económica. A muchas personas las quiebra hogares. Pues bien, a nivel social nosotros somos personas queridas, terminamos hiriendo. Entonces podemos tener diferentes tipos de traumas. Yo quisiera que te pongas a pensar en este momento qué cosas han pasado en tu vida que te han herido mucho. Ya no pienses en las personas, ese fue en el tema pasado. Piensa ahora en las situaciones, porque nosotros por un trauma, decíamos en el tema pasado, podemos estar amarrados por un tema de rencor y de resentimiento hacia alguien, pero también hacia una situación. Puede ser de que hayamos perdonado a las personas que las ocasionaron, pero a lo mejor no hemos sabido procesar la situación en sí. Y es por eso que esa situación aún nos amarga, aún nos fastidia, aún nos frustra. El punto es que no podemos avanzar mirando hacia atrás. Hay gente que piensa que un problema se resuelve por sí solo. Yo he encontrado personas que no han encarado al marido, no han encarado a la mujer, no han encarado al hijo, no han encarado a la persona con la que han tenido que encarar por un tema de miedo, por un tema de vergüenza, por un tema de no saber qué hacer. Y escúchame bien, problema no resuelto, tarde o temprano nos va a pasar la factura. Si hay algo en tu vida que no has solucionado, si hay un círculo aún abierto en tu vida, una situación que no está clara del todo, entendida, procesada y asimilada en la vida, hermano, tarde o temprano te va a pasar la factura. Por eso, escúchame bien, no podemos ir por la vida evitándonos los problemas. Pues bien, eso ayuda a que las cosas se empeoren. Evitar los problemas aporta más a que las cosas se empeoren, a que las cosas se mejoren. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice el Señor que el que está en Cristo es nueva criatura. Ese estar en Cristo significa estar en su presencia. La forma sencilla para curarnos, el Señor es sencillo, nosotros somos complicados. La forma sencilla es adorando a Cristo. El Señor nos ha dado el medio de la adoración para sanarnos. En Malaquías, capítulo 3, versículo 20, dice el profeta que el Señor es como un sol de justicia en cuyos rayos hay salud. ¿Qué significa? Si estamos en Cristo, es decir, estoy en esa constante presencia suya a través de la oración, esto me sana, esto me sana, esto me cura. No se trata de que vayas a tanto retiro, a tanto evento, no se trata que vayas a tanto lugar, esto te cura, esto te sana. Hermanos, un día yo estuve a punto iba a dar una charla
Entonces, como llegué temprano al lugar, me quedaban 2 horas antes de la charla, le pedí a los frailes la capilla, me fui a orar a la capilla. Yo estaba que adoraba al Señor y estaba en una gozadera espiritual impresionante. Y entonces el Señor agarra y me dice, tú me tienes miedo. Y yo le digo, Señor, yo no te tengo miedo. Y el Señor me dice, tú le tienes miedo a la vida. El Señor me mete en una visión y me veo con el Señor al costado mirando un embrión, arrugado, enrollado en sí mismo, no mirando hacia arriba que había luz, sino mirando hacia abajo que había oscuridad. Y el Señor diciendo estas palabras, aunque un padre o una madre renegaran del hijo de sus entrañas, yo jamás renegaría de ti. Y ¡prá! Comencé a chillar. Y el Señor me dijo, tu vida fue negada, fuiste rechazado para venir a la vida. Y me mostró el Señor cómo mientras más se le negaba la vida a ese embrión, cómo se iba arrugando. Entonces, en ese momento veo cómo un lazo negro se me amarra en el vientre, y el Señor me dice, ese es un espíritu de muerte, que lo tienen todos los niños que no han sido aceptados, que su vida no ha sido aceptada. Entonces el Señor pone la mano debajo del embrión y me dice, yo he querido que nacieras. Y el embrión se llena de luz y imagínate la chilladera. Yo veo el embrión como de la oscuridad comienza a voltearse hacia la luz. Pues bien, hermano, fueron 2 horas ahí en el Santísimo. Cuando el fraile me va a buscar, hermano, ya para predicar, pero fíjate, a mí nadie me impuso la mano, a mí en ese momento nadie se me acercó, solamente Jesucristo sabía que yo necesitaba en ese momento de mi vida ser curado de una herida a la cual ni un psicólogo hubiera llegado. Pero sí el Señor, al momento mismo de mi concepción. Entonces, a eso me refiero, de que Jesucristo, su presencia a través de la oración nos cura profundamente de que el diablo impida que oremos. ¿Claros hasta acá? Hermano, escúchame bien, tú no eres producto de la casualidad ni de la calentura de tu padre o de tu madre. Tú eres producto del propósito de Dios. Y sobre tu vida hay un plan y hay un propósito esperando su cumplimiento. Amén. Pues bien, en este pasaje de los discípulos de Maús, Lucas nos va a presentar de forma magistral y muy descriptiva el impacto psicológico que produjo a los discípulos y a los apóstoles la muerte por crucifixión de Jesús. Quiero que prestes atención, solamente si tú has perdido algún ser querido, puedes entender esto. Solamente si tú has perdido a un familiar, puedes comprender esta situación. Lucas nos va a describir lo que vamos a llamar como el trauma de la cruz. El evangelista nos va a mostrar cómo han quedado psicológicamente afectados tanto discípulos como apóstoles al ver morir a Cristo crucificado. Es lo que nos va a mostrar. Y también nos va a mostrar no solamente esa condición psicológica, sino qué es lo que el Señor va a hacer para curarlos. La palabra trauma viene del derivado griego que significa herida. ¿Qué significa el trauma? Pero ojo, no cualquier herida, porque hay heridas sangrantes, heridas no sangrantes, heridas cerradas, heridas abiertas, pero cuando habla del trauma se supone de una herida que está aún abierta. Ese es un trauma. Una herida que aún está abierta, que aún está sangrante. Se habla de una herida que no ha recibido curación. Un trauma no es una enfermedad, sino un malestar. Es la consecuencia padecida por una lesión psicológica. Es decir, algo nos duele, algo nos incomoda, algo nos ha afectado. Y esto provoca alteraciones en el normal funcionamiento de alguien. Un trauma va a dejar secuelas a nivel psíquico, a nivel espiritual y a nivel físico. Un trauma va a afectar a toda la persona. Por eso, a nivel psicológico, espiritual y biológico.
Por ejemplo, no vamos a poner un ejemplo. A mí no me gusta que me toquen la cara. No me gusta que me toquen la parte de las mejillas. Cuando alguien me acerca inmediatamente la mano a la cara, inmediatamente mi reacción es esta. ¿Por qué? Porque fui agredido físicamente. Porque se me pegó en algún momento en el rostro. Entonces, ¿qué significa ese hecho de que jale la cara? Que hay un trauma. Entonces, así nosotros con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, podemos darnos cuenta de que hay cosas que nos han marcado y nos han herido. Cosas que pueden habernos traumatizado de alguna manera. Pregúntate qué no te gusta. Que otros sí hacen, pero a ti no te gusta. Y pregúntate por qué no te gusta. ¿Qué cosas no te gustan hacer? ¿Con quién no te gusta compartir? ¿En qué espacios tú no te sientes cómodo? ¿Qué no te gusta hacer? Ahora pregúntate por qué. ¿Cuál es la razón? Y ten la seguridad que escarbando en tus recuerdos vas a encontrar que todo tuvo un punto de partida. Las experiencias traumáticas a menudo implican para nosotros, en nuestra psicología las entendemos como una amenaza para nuestra vida. Por eso los traumas van a dejar dos tipos de huella. Y acá nos podemos ir dando cuenta si es que tenemos traumas. La primera es miedo. Nosotros, hermanos, no nacemos teniendo miedo. El miedo es un mecanismo de sobrevivencia y supervivencia, pero de pronto si tenemos miedo a tomar esta decisión, si tenemos miedo a hacer tal cosa, tenemos miedo a esto, tenemos miedo a lo otro, somos personas que hemos estudiado una carrera y no la terminamos, estudiamos otra y no la terminamos, estudiamos otra y no la terminamos. Somos personas que tenemos en la vida muchas cosas inconclusas, somos personas que estamos sujetas a nuestros miedos. Miedo al rechazo, miedo a que no nos acepten, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a Dios, miedo al diablo, miedo a que algo le suceda a mis hijos. Por ejemplo, la señora que había sido violada y ¿qué hizo con su hija? Nunca salgas a la calle. ¿Cómo crió a su hija? Movida por el miedo. ¿Y cuántos padres son así? No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquí, no hagas allá. Y al final, ¿qué le están transmitiendo a los hijos? Miedo. Entonces, esto es la primera consecuencia, la primera huella que podemos decir que genera un trauma. Miedo. Y escúchame bien, miedo a que nos vuelva a suceder aquello que tanto nos dolió. Eso es importante. Por eso hay gente que el miedo les paraliza. Fracasó tu relación con una persona, ya no quiero estar con nadie, el Señor me llama a ser monja. Fracasó un negocio, ya no quiero poner otro. Fracasaste en algo en tu vida, miedo a volver a empezar. Entonces, el trauma sobre todo nos va, escucha bien, que esto es importante, mantener en un estado de alerta. Nos va a mantener en sobresalto. De ahí que algunos tengan problemas de insomnio. Hermano, es la edad. No es la edad. Hermano, la edad. No es la edad, es problema de insomnio. Entonces, ese miedo va a limitar a nuestra vida. Por eso algunas personas hablan bajito. ¿Te has dado cuenta o no? ¿Y qué pueden pensar esas personas? Es que si se expresan abiertamente pueden quedar en ridículo. Miedo a hacer el ridículo. Y hay gente que vive así con miedo. Pero sobre todo esto, miedo de que nos vuelva a suceder aquello que tanto nos ha dolido. Por eso, escúchame bien, las personas traumatizadas viven con ansiedad, un estado de impaciencia, de desesperación interior. Viven con ansiedad. Ya esta ansiedad a veces se va a manifestar a la pérdida del sueño, se va a manifestar de otras formas. Pero en general estas personas viven angustiadas, viven así con sobresalto. El segundo efecto, la segunda huella de un trauma es que terminamos copiando el patrón de conducta de nuestro agresor. Tocó ir a la cárcel a orar por un montón de personas y específicamente por un violador. Cuando oraba por el violador, él entre lágrimas a Jesús le decía, no he querido hacerlo. Y cuando oraba por él, veía cómo lo violaron dos primos, un tío y el papá. A ti te sorprendería esto, hermano, pero los casos de incestos abundan.
Entonces uno termina copiando el mismo patrón de conducta del agresor. Por ejemplo, un caso que estuve trabajando con un grupo de personas, una chica me cuenta que ella había sido tocada por un primo. De pronto, por casualidad de la vida, en el mismo retiro, oro por una chica que también había sido tocada y después entiendo de que son familiares con la otra chica. Entonces ya dos personas, que eran dos primas, ni siquiera hermanas, entonces dije, aquí algo ha pasado. Comencé a preguntarle a las dos, hermanos, salieron más de 15 primos tocados por el mismo tío. Y no solamente las mujeres habían sido tocadas, los hombres habían sido violados. Cuando comienzo a averiguar, pedí que denunciaran eso, porque no se puede quedar así, no por un tema de venganza, sino porque uno cae ese tipo de cosas, el mal se sigue esparciendo, sigue creciendo. Entonces, cuando hablan con la persona, lo encaran como 3 personas, dentro de estos 15 parientes, 4 tenían problema de identidad sexual. Pero sí todos tenían un problema, todos los 15 primos tenían un problema de sexualidad desvirtuada. Al tío pues lo había violado otro tío. Entonces, por eso te decía que nosotros podemos terminar, producto del trauma, repitiendo el mismo comportamiento agresivo de nuestro agresor. O repitiéndolo, copiándolo idénticamente, o quizás con unas variantes. Como por ejemplo, yo conozco un amigo que su papá siempre lo rajó físicamente. Él no le pega a sus hijos, ¿ah? No le pega a sus hijos, pero ¿cómo los carajea? Es decir, no es una agresión física, pero sí verbal. Pero de alguna manera se está repitiendo el patrón de conducta agresivo. Entonces, esta es la segunda huella de que podamos nosotros tener una herida. Lo que determina que un suceso se torne traumático para nosotros es nuestra propia experiencia subjetiva. Por ejemplo, yo he encontrado en una misma familia 3 hermanos que opinaban distinto sobre el divorcio de sus padres. 2 estaban a favor y 1 en contra. Y de pronto, fíjate cómo un mismo hecho generó trauma en uno, al menos muy notorio. En los otros 2 también había generado algún trauma, eran de carácter evasivo, no se comprometían afectivamente. ¿Y qué significa esto? Que de alguna manera no todos experimentamos o no todos enfrentamos estos hechos traumáticos de la misma forma. Algunos tenemos distintas variaciones por nuestra propia psicología, nuestra estructura mental. Pues bien, entonces, un evento negativo, altamente estresante, va a generar pues un trauma. Va a sobrepasar nuestra capacidad de hacerle frente a una situación difícil. Por eso, el trauma, escucha bien y apunta a lo grande, nos va a hacer prisioneros de nuestras emociones negativas. Y por eso vamos a tener la falta de capacidad de enfrentar la vida de forma libre. Lucas nos presenta los síntomas que generó en los discípulos y apóstoles el trauma de ver morir a Cristo en la cruz. Y uno de esos síntomas, la afección psicológica que ellos tienen, es la que vamos a tratar de describir por acá. El trauma de la cruz, lo que he leído de Lucas, de los discípulos de Maús, el trauma de la cruz lo primero que provoca en ellos es, les cambia el rumbo de su vida, cambia el rumbo de nuestra vida. Por eso es importante sanarnos para retomar ese proyecto originario de Dios para nosotros. A veces uno tiende a alejarse de los demás, a veces uno de pronto no se puede desarrollar como persona ante los demás por esto, por un trauma. A veces los miedos nos paralizan y lejos de avanzar terminamos retrocediendo. Generalmente un trauma genera estancamiento. Escucha eso. Personas que dicen, quiero bajar de peso y no pueden. Personas que dicen, quiero estudiar esto y se desaniman a mitad de carrera. Personas que quieren lograr algo y ellos mismos se boicotean. ¿Qué significa eso? Hay un trauma por esa situación de estancamiento. Esas personas normalmente sienten esto. Quiero hacerlo, pero siento que mi voluntad no me lo permite. Otro trauma que generó la muerte de Cristo en la cruz, incredulidad. El trauma nos hace personas escépticas, personas que tenemos dificultad para creer y dudamos mucho de todo. El trauma nos hace eso, personas inseguras. Dudamos mucho de todo.
¿Debo poner un negocio o no? ¿Debo seguir con esta persona o no? ¿Debo cortar esta situación dolorosa o no? ¿Debo estudiar esto o no? Y así se te puede pasar toda la vida. Por eso el trauma nos hace personas incrédulas, dubitativas, personas que ante las dificultades retrocedemos. Otro efecto del trauma de la cruz, dice la Escritura que los deja como incapacitados para ver. Pues bien, a veces nosotros también quedamos en esa situación, no vemos salida a nuestros problemas. Mucha gente se me acerca y me dice, hermano, ¿qué hago? Me está pasando esto. En el fondo no es que esas personas no sepan qué hacer. En el fondo que esas personas tienen miedo a hacer lo que saben que deben. Muchas veces nos pasa eso. No nos atrevemos a tomar decisiones sobre nuestra vida porque nos hemos acostumbrado a que otros la tomen. Por eso muchos dejamos temas no resueltos. El trauma también provoca otra cosa más. Las personas que no saben qué hacer viven con un estado de frustración permanente. Porque tienen la vida no que han querido, sino que les tocó vivir. Y piensan que esa vida les ha tocado vivir porque así ha sido el destino, así ha sido Dios. Pero el punto está en que por no tomar determinación sobre nuestra vida, a veces las cosas se han ido de control. Dice la Escritura que su corazón estaba apagado. ¿Qué significa? Se pierde la capacidad de soñar con ser feliz. Pregúntate tú si has perdido esa capacidad. Se pierde la capacidad de soñar con ser feliz. Quien no sueña, hermano, no ve milagros. Entonces, a veces nosotros andamos por la vida con el corazón apagado. ¿Y cómo estás? Bien. Entonces, ¿qué significa? Que en tu corazón has perdido la capacidad de soñar, la capacidad de esperar ser feliz. Pero es que, hermano, es que tú no sabes. Hay gente que así me dice, como los discípulos de Emaús. ¿Qué ganas lamentándote por lo que no te salió? ¿Qué ganas lamentándote por lo que ya no se dio? Por lo que te ha tocado vivir. ¿Qué ganas lamentándote por la vida que has tenido? Las cosas no van a cambiar por mucho que nos lamentemos. Pues bien, algo más que provocó el trauma, dice que su inteligencia estaba cerrada por el hecho doloroso de ver morir a Cristo en la cruz. Las personas que tienen traumas tienen problemas de memoria, problemas de concentración, comprensión, y suelen andar muchas veces en estado de confusión, no entienden las cosas. Y esto es porque, por decirlo de alguna manera, en nuestra memoria, en nuestro disco duro, nuestros recuerdos traumáticos están ocupando espacio. Y cuando algo ocupa espacio, necesita ser borrado. Entonces, como no hemos podido superar esos temas, por eso es que nuestra memoria es frágil. Por eso es que de pronto andamos medio confundidos y con problemas de concentración. Pues bien, ante este acontecimiento traumático de la cruz, ¿qué hace Jesús con los discípulos de Emaús? ¿Qué hace el Señor para sanarlos? Se les acercó. Ante ese hecho, el Señor se vuelve solidario con ellos y se acerca a caminar con ellos, a recorrer su historia, a recorrer su pasado. El Señor va a realizar dos preguntas que tienen esta misma intencionalidad. ¿Qué les ha sucedido? ¿Desde cuándo están así? Dos preguntas que tenemos que hacernos siempre para entender nuestros traumas. Es decir, por ejemplo, te das cuenta que eres renegón y asumes delante de Cristo que no está bien. Entonces pregúntate, ¿desde cuándo eres renegón? Pregúntate a quién has visto renegar tanto, tu padre o tu madre. Entonces, a partir de ello, proponte el no renegar. Porque escúchame bien, no vamos a sanar en la medida que no cambiemos ese patrón de conducta de nuestro agresor. No vamos a sanar. El Señor les hace una pregunta. ¿De qué discuten por el camino? Les pregunta qué les ha pasado para que estén tristes. Y en este día el Señor también te pregunta a ti, ¿qué te ha pasado? A lo largo de tu vida, ¿qué experiencias negativas has tenido que te han amargado, que te han entristecido, que te han empobrecido? Y lo segundo que hace el Señor es dejar, escucha bien, que ellos desahoguen en Él su corazón.
Amén. Entonces, el Señor primero se junta con ellos, se acerca a ellos, camina con ellos y les pregunta qué les ha pasado con una intención. Apunte esta palabra. El Señor les pregunta qué les ha pasado no porque no sepa. No es que Jesús no sabe qué les ha pasado a los discípulos de Emaús. Claro que lo sabe. Pero ellos, para sacar su dolor, tienen que verbalizarlos. Tienen que verbalizarlos. ¿Qué significa? A través de la palabra, tienen que sacar aquello que está como dolor metido dentro de ellos. En pocas palabras, tienen que desahogar su corazón. Si tú, hermano mío, no te acercas a Cristo y le dices de tu historia, Señor, esto me ha dolido, esto me sucedió de pequeño, de pequeña, esto me pasó, no hablas con el Señor de las cosas dolorosas que han acontecido en tu vida, hermano mío, vas a quedarte con ese dolor. Ahí el Señor nos muestra entonces la necesidad de reconocer que Él viene caminando con nosotros, la necesidad de reconocer que a Él le interesa lo que nos ha pasado. Para terminar y hacer oración, Apocalipsis 21, versículo 4. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono, mira, que hago nueva todas las cosas. Solamente el Señor sabe qué nos ha pasado, sabe cuántas lágrimas hemos derramado. Este tema tiene la intención de que más o menos mires tú por dentro qué temas no resueltos hay en tu vida. Lo que vamos a hacer a continuación en el momento de la oración es que tú le hables al Señor, que tú le cuentes al Señor tu experiencia dolorosa, tu experiencia traumática, que tú le cuentes al Señor aquello que te puede haber afectado el normal comportamiento en tu vida. Amén.